Listo, doctor. Correcto, gracias. Buenas tardes a todos. Muy puntual Alexander, mejor dicho, que a las 5:05 dijimos que íbamos a empezar. Dimos la tolerancia de 5 minutos para que se pudieran unir. Bienvenidos todos. Me da gusto, no sé si sea la primera sesión o creo que es la segunda de este diplomado en su tercera edición de Derecho Procesal Electoral. Un tema sumamente interesante en el tiempo presente, sobre todo en los países democráticos, en donde las elecciones tienen una función sumamente importante, podría decir esencial, para la existencia y subsistencia del sistema democrático. Por supuesto, no en todas partes se le dedica la especialización que tenemos en México. En pocos lugares se han establecido esta doble distribución de actividades electorales, la administrativa en un órgano y la jurisdiccional en órgano diferente, que nos ha dado la oportunidad de hablar de derecho procesal electoral de manera especializada, una materia que no existía. Incluso hablábamos de medios de impugnación en materia electoral, de recursos electorales. A lo más que llegamos fue a hablar de contencioso electoral, en términos generales de justicia electoral, pero no había derecho procesal electoral. Que yo me acuerde, fui el primero en hablar de esta materia en 1992, cuando propuse como tema de tesis de doctorado el título Derecho Procesal Electoral Mexicano. Me preguntaron que qué cosa era eso. Les dije algo que no existe, pero que va a llegar a existir. Y como para doctorado piden temas de punta, pues propongo este tema. Uno de los problemas fue, ya está el título, pero ¿quién la va a dirigir? Y les propuse al doctor Cipriano Gómez Lara, con el que yo ya había platicado. Él era magistrado de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral. Yo era magistrado de la Sala Regional Durango, que después trasladó su sede a Monterrey. Platiqué del tema, le pareció interesante al maestro. El maestro, muy generoso conmigo, me dijo: Flavio, de esto yo no sé, el que sabe es usted, pero si quiere que le dirija la tesis, me comprometo a leerla y hacerle sugerencias, pero el que la conoce es usted. Le agradecí mucho tanto sus palabras como su aceptación, y así fue como surgió el derecho procesal electoral mexicano. Ya después empezaron algunos de los magistrados y algunos tratadistas a hablar del tema en 1993, 1994, y de ahí en adelante empezamos a tratar este tema. Incluso en 1992, en algo que titulamos Curso de Alta Especialización en Materia Electoral, que coordinó la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, yo expuse el tema Teoría y Práctica de la Sentencia Electoral, y el maestro Rodolfo Terraza Salgado me dijo: teacher, vas a hablar otra vez de algo que no existe. Acuérdate que en materia electoral no hay sentencias, sino resoluciones, porque era la palabra que utilizaba la legislación. Y le dije: tienes razón, Rodolfo. Rudy, le decía yo, como le decíamos varios de sus amigos, Rudy, tienes razón, pero algún día estas resoluciones se van a denominar sentencias y algún día vamos a tener derecho procesal electoral. Y ahora hablamos de la acción procesal electoral,
un tema tan especializado que nos llevará 4 horas a abordar este tema, que no es exclusivo, por supuesto, del derecho procesal electoral, sino más bien que forma parte de la teoría general del proceso, que yo no denomino teoría general del proceso, sino derecho procesal común, aplicable el concepto y la materia a todos los derechos procesales que existen y seguramente que llegarán a existir. También en algún otro tiempo hablé de la autonomía del derecho procesal familiar y ahora ya se habla y se explica el derecho procesal familiar como una rama autónoma del derecho y ya existen algunos códigos procesales familiares en algunas entidades de la República. Bien, pero yendo a nuestro tema. Y antes de avanzar, cuando alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, observación, levante la mano y le escuchamos. No me interrumpe, no me causa ningún problema la participación de alguno de ustedes, ya sea que levante la mano o que libremente abra su micrófono y haga la intervención correspondiente. Por mí no hay ningún problema. Bien. Vamos a empezar el tema que han denominado titulares de la acción procesal electoral. La pregunta, obviamente, ¿quiénes son los titulares de la acción procesal electoral? Pero antes, me parece que es necesario contestar otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la acción? Porque si hablamos de titulares de la acción procesal electoral, se supone que ya sabemos lo que es la acción, lo que es el proceso, lo que es el derecho procesal, lo que es el proceso electoral y lo que entendemos por derecho procesal electoral. Sí, son varios temas que probablemente no se han abordado todos todavía, algunos ya, otros todavía no, se irán abordando en el transcurso de este diplomado. ¿Alguien me quiere decir cuál es el concepto de acción que tienen o qué entienden por acción? Ya estamos en total 29. Diego, adelante, por favor. Sí, doctor. Diego y Roberto. Primero Diego Flores y después Roberto. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Adelante. Como lo vimos en la sesión pasada, la acción procesal se denominó como un derecho potestativo para producir efectos jurídicos ante una autoridad competente en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los locales. Gracias, Diego. Roberto, adelante. Bueno, desde una concepción un poco menos técnica, yo he tenido la idea de que la acción se refiere a el estímulo, ¿no? Del órgano jurisdiccional para atender una pretensión que tenemos. Muy interesante el concepto que tienes, Roberto. ¿Alguien más quiere decirnos algo? Bien, vamos a recurrir a las citas y ya después les diré mi concepto. Vamos, Alexander, por favor, a la siguiente lámina. ¿En esa, doctor? No, la que sigue, por favor. Porque estamos en la carátula. Sí, la diapositiva siguiente. Definición de acción, pero al parecer ustedes no, ¿verdad? No, la que sigue es una cita
Exactamente. Definición de acción. Aquí citamos a don Eduardo Eduardo Couture, perdón, no es Eduardo Pallares, a Eduardo Couture, de su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Nos dice, la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Obviamente los conceptos, vamos a encontrar múltiples conceptos. Depende incluso de la época, depende del país, depende de muchas circunstancias, las definiciones que nos den de acción. Incluso partiendo desde el derecho romano, que se ha definido como el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido, y que es un concepto que, en mi opinión, resulta insuperable, sigue siendo válida, a pesar de todo lo que se ha escrito y criticado en el transcurso del tiempo. Nos dice Eduardo Couture, es un poder jurídico. No solo una potestad, no solo una facultad, sino el poder que tienen los sujetos de derecho para acudir a los órganos jurisdiccionales, no a cualquier órgano del Estado, sino a los órganos jurisdiccionales para reclamarles, dice Couture, la satisfacción de una pretensión. Vamos a la siguiente definición, por favor. La siguiente lámina. Davis Echandía, autor de la Teoría General del Proceso, entre otras obras, nos dice, la acción es el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia a través de un proceso. Con esta definición, Davis Echandía ya nos complicó toda la existencia. Sí, es una definición sumamente complicada, compleja, pero completa y en mi concepto acertada. Primero, ubica la materia en el contexto del derecho público. Esto, por supuesto, se ha aceptado incluso desde el origen del derecho procesal que se da allá a mediados del siglo XIX. Y se dice es parte del derecho público porque interviene el Estado. Si bien es cierto, y se analiza, por supuesto, a partir del derecho civil y del derecho penal en su aspecto procesal, si bien es cierto que el proceso se da entre las partes que son particulares, también es verdad que esta relación jurídica es a través de un órgano del Estado, a través del órgano jurisdiccional del Estado. Por tanto, son relaciones de derecho público. Un derecho cívico que corresponde en general a todos los sujetos de derecho. Derecho subjetivo en contraposición a derecho normativo u objetivo. Derecho subjetivo como facultad. El derecho objetivo es la norma. De la norma derivan los derechos subjetivos. Abstracto, porque no es para un caso concreto, sino que en general todos tenemos derecho de accionar para cuando sea el caso o la necesidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales del Estado. Y dicen, es un derecho autónomo porque no depende de la existencia o no de un derecho sustantivo que le dé vida al derecho procesal de acción. Son, por supuesto, muchas teorías las que se han ido elaborando
Yo sostengo que todo mundo debe litigar de buena fe y en consecuencia siempre debe ser un derecho, debe estar sustentada la pretensión del actor en un derecho subjetivo sustantivo. Aunque esto, por supuesto, no siempre es así. Hay quienes litigan de mala fe, presentan su demanda, ejercen su acción con independencia de que tengan o no elementos para obtener una sentencia favorable. Sí, por eso es que dicen es un derecho autónomo y abstracto, que tiene toda persona natural o jurídica. Persona natural se refiere a las personas físicas, a los seres humanos, a mujeres y hombres. Y persona jurídica es una denominación inadecuada porque todas las personas son jurídicas. Yo prefiero hablar de personas morales y hablando de la palabra moral como una abstracción, es decir, que no está depositada esta personalidad en algo concreto. No hay un cuerpo humano, como en el caso de la persona física, a la cual se le atribuye esta calidad de persona. Y hablamos de personas morales, pero muchos autores hablan de personas jurídicas en oposición a las personas físicas o seres humanos. Personas morales o personas ficticias o artificiales también les llaman. ¿Qué es lo que queremos con la acción? Dice Echandía, obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado. Si la actividad jurisdiccional solo es del Estado, nadie, ningún particular puede llevar a cabo la función jurisdiccional. La función jurisdiccional o función de decir el derecho aplicado al caso concreto para resolver un litigio es facultad exclusiva del Estado. Solo los órganos del Estado pueden ejercer la función jurisdiccional, aunque por supuesto hay autores también que sostienen que los árbitros cumplen funciones jurisdiccionales, con independencia de que sean árbitros dependientes del Estado o formando parte del Estado, o bien árbitros particulares. Y por eso algunos autores hablan de jurisdicción del Estado, lo cual para mí es indebido. La función jurisdiccional es atribución exclusiva del Estado por conducto de los tribunales. Para un caso concreto, mediante una sentencia, si la pretensión de todo juzgador es concluir, se dice en la doctrina, de manera normal o natural, un juicio o proceso mediante una sentencia de fondo. Por eso también se habla de formas que no son propiamente las naturales, que no son las conducentes para resolver un litigio y que puede ser, por ejemplo, un sobreseimiento por cualquiera de las razones que establezca la ley para tener por sobreseído un juicio o recurso, como una forma anormal de concluir los juicios o procesos. La forma normal, la forma natural, es mediante la sentencia de fondo. Y todo esto se tiene que dar dentro de un proceso. El proceso yo lo defino como un conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos del órgano jurisdiccional competente, de las partes y de los terceros para la resolución de un litigio mediante la aplicación del derecho. Eso es el proceso. Y respecto de este tema, me ha gustado citar el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
que establece que todo juicio principal o accesorio empieza con una demanda. Y la regla es esa. Todo juicio empieza con una demanda con independencia de la denominación que le demos en el caso concreto. Y en la demanda se expresa una pretensión. Con la demanda se ejerce la acción. La acción, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alex. Perdón, está tardando un poquito. Pero... Sí, no importa. Esta es la definición que yo propongo. Acción es el derecho humano de acudir ante el órgano jurisdiccional competente para exigir, conforme a derecho, la satisfacción de una pretensión. Es una definición que no he escrito con antelación, que no la he expresado antes en estos términos. Es a partir de reflexiones más recientes, de un ejercicio de revisión para poder llegar a esta conclusión. Porque en la doctrina vamos a encontrar muchas veces la afirmación correcta de que la acción se ejerce en contra de un particular, en contra de otro que es el demandado, salvo que el demandado sea el propio Estado por conducto de alguna de sus órganos de autoridad. Pudiera ser también, pero la regla es que la acción se ejerce para expresar una pretensión en contra de otra persona, de otro sujeto de derecho normalmente gobernado. Sin embargo, si revisamos nuestra materia, el derecho procesal electoral, realmente la pretensión no es en contra de otro. La pretensión, como dice Davis Echandía, la pretensión es para reclamarle, para pedirle al órgano jurisdiccional que dicte una resolución. En nuestro caso, no recuerdo si está o no en esta presentación, en nuestro caso lo que pedimos, sí está un poco más adelante, ya me acordé. Lo que le pedimos al tribunal es que revoque, anule, modifique una resolución, un acto o un procedimiento. Si nuestra petición realmente está dirigida al tribunal. Por supuesto, como contraparte tenemos al responsable o a la responsable que tiene derecho de defensa, pero no es propiamente la responsable la que tendrá que dar, hacer o no hacer. Nuestra pretensión va dirigida al tribunal para pedirle tribunal, como este acto, esta resolución o este procedimiento es contrario a derecho, anúlalo, revócalo o modifícalo. Si la pretensión es al tribunal, es dirigida al tribunal, por eso me pareció interesante la definición de Davis Echandía, que se aparta normalmente de la doctrina tradicional que hemos estudiado y que hemos aprendido. Por eso, esta definición que yo propongo. Actualmente, los derechos constitucionales forman parte del universo que conocemos como derechos humanos. Por tanto, he cambiado mi conceptualización y ya no digo que es un derecho fundamental o un derecho constitucional, y menos que es un derecho subjetivo de derecho público, sino que voy directamente a esta propuesta. La acción es un derecho humano. ¿De qué o para qué? Para poder acudir ante el órgano jurisdiccional competente. Lo mismo, la palabra competente, ¿será necesaria o no? La
tuve en un principio, la quité en una reflexión y la volví a dejar al nuevamente analizar el concepto. ¿Por qué? Porque si acudimos ante una autoridad incompetente, la autoridad declarará su incompetencia. Nos dirá, aquí no es, tocaste una ventanilla equivocada. El tribunal competente es otro. Acude al competente. Pero si el tribunal incompetente aceptara nuestra demanda y actuara, por regla, toda la actuación será nula. De acuerdo a nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles, que aplica en la materia electoral, no recuerdo si es el artículo 17, aquí está. El artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece: es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente, salvo disposición contraria en la ley. Si lo actuado por el tribunal incompetente es nulo de pleno derecho. Y esto es un principio general del derecho procesal, no solo del derecho procesal civil, sino de todo proceso. De ahí que haya yo dejado la palabra competente al definir la acción. ¿Para qué ejercemos la acción? Para exigir. La palabra pareciera fuerte, pero finalmente la demanda es una forma de exigencia. Cuando decimos demandamos, estamos diciendo exigimos. Sí, exigimos de manera comedida, de manera respetuosa, con el cumplimiento de las demás formalidades previstas en la ley. Por eso digo, para exigir conforme a derecho la satisfacción de una pretensión, pero la satisfacción de la pretensión debe ser también conforme a derecho. Coloqué la expresión conforme a derecho en medio de estas dos ideas, exigencia y satisfacción de la pretensión, para que abarque el todo. Si lo hubiera dejado al final, para exigir la satisfacción de una pretensión conforme a derecho, pudiera parecer que solo la pretensión o solo la exigencia tendría que ser conforme a derecho. Creo que redactada de esta manera nos da una idea más completa de lo que es la acción. Derecho humano de acudir ante el órgano jurisdiccional competente para exigir, conforme a derecho, la satisfacción de una pretensión. Por supuesto, necesitamos saber ahora qué es la pretensión. Vamos a la lámina siguiente, Alex, por favor. Concepto de pretensión. Y lo mismo, tomo la idea de Hernando Davis Echandía. Nos dice, la demanda contiene una pretensión del actor. Si el actor no tuviera una pretensión por satisfacer mediante el proceso, seguramente no ejercitaría la demanda para iniciarlo, ya que él persigue siempre un fin concreto en su interés. Cuando contemplamos la demanda en su entidad propia, aparece inevitablemente la pretensión como el fin concreto que el demandante persigue, es decir, las declaraciones que pretende se hagan en la sentencia. Esa pretensión es, por lo tanto, el petitum de la demanda, lo que se pide en ella que sea reconocido o declarado en la sentencia a favor del demandante. ¿Qué es la pretensión? Lo que quiere el actor, lo que quiere el demandante. Nos dice Davis Echandía, pretensión, lo que persigue o el fin que persigue el actor.
La pretensión es el fin concreto del demandante. ¿Qué quiere el demandante? Al final de esta explicación nos dice lo que se pide en ella, en la demanda, que sea reconocido o declarado en la sentencia. Sí, ¿qué es la pretensión? Lo que quiere, lo que pretende, lo que pide, lo que demanda el actor. Sí, la pretensión es el contenido de lo solicitado por el demandante. Y con esto podemos completar el conocimiento de la acción. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alex. Les reitero la invitación a participar con preguntas, observaciones, comentarios, lo que ustedes determinen. El titular de la acción o sujeto de derecho que ejerce la acción le denominamos demandante, enjuiciante, accionante o actor, normalmente. Sí, accionante porque es el que ejerce la acción, demandante porque es el que demanda, enjuiciante porque es el que inicia el juicio, o actor, el que actúa como impulsor de la actividad del órgano jurisdiccional para que éste, en un caso concreto, resuelva la controversia que se somete a su conocimiento. Pero hay otras formas de denominación. Vamos a la otra lámina, por favor, Alex. Vean, tenemos entonces las expresiones demandante, enjuiciante, accionante, actor, pero en nuestra materia también hablamos de impugnante o hablamos de recurrente, porque nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación regula juicios y recursos, aunque en realidad todos son juicios, salvo la reconsideración que tiene la doble naturaleza de juicio y recurso procesal. Por tanto, hablamos de recurrente. Y en otras materias, sobre todo en el juicio de amparo, hablamos del quejoso, que es el que ejerce la acción. Aunque en el procedimiento administrativo sancionador electoral hablamos también de denuncia o queja, y por tanto hablamos de denunciante o quejoso. Aunque pocas veces se usa la palabra quejoso, es de uso mucho más común la palabra denunciante, que no es el caso porque para mí el procedimiento especial y ordinario sancionador son procedimientos, no procesos, no juicios. Son procedimientos administrativos, actualmente procedimientos híbridos, en donde participa un órgano de la autoridad administrativa electoral y un órgano de la autoridad jurisdiccional electoral para resolver el caso concreto que es sometido al conocimiento de la autoridad para pedir la sanción a quien ha cometido una conducta antijurídica tipificada como infracción en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Definición de actor. He tomado esta definición que me pareció buena de Guillermo Cabanellas en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Y nos dice, actor es quien asume la iniciativa procesal, el que ejercita una acción
o entabla una demanda. De ahí que sea sinónimo de demandante, como ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Actor, quien asume la iniciativa procesal, el que ejercita una acción. Yo digo el que ejerce una acción. Ejercitar me parece ejercicio físico y la acción no se ejercita físicamente, la acción se ejerce, pero ahí tenemos esta definición. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alex. Aquí tenemos a Eduardo Pallares en su diccionario de Derecho Procesal Civil. Definición de demandante, también se le conoce como demandador, aunque la palabra normalmente ya no se utiliza en la actualidad. Es un antiquismo, pero si la encuentran es sinónima de demandante o de actor. Y nos dice Eduardo Pallares, la persona que ejercita una acción o en cuyo nombre se ejercita, el que presenta la demanda o en cuyo nombre se presenta, el que pide en juicio alguna cosa, sinónimo de actor. Es importante la explicación que nos da el maestro Eduardo Pallares. Persona que ejercita una acción o en cuyo nombre se ejercita. Debemos tener presente que no siempre el titular del derecho comparece a juicio por múltiples razones. Es otro el que comparece por él, en calidad de representante. Por tanto, dice Pallares, persona que ejercita una acción o en cuyo nombre se ejercita. El representante no es el actor desde el punto de vista sustantivo, es decir, desde el punto de vista de titularidad del derecho que da sustento a la demanda, que da sustento a la pretensión, sino que lo hace en nombre de otro. Es representante de otro. Por eso nos dice Pallares, la persona que ejercita una acción o en cuyo nombre se ejercita. El representante siempre tendrá que decir que actúa en representación de, y por tanto debe acreditar esa calidad de representante. Muchas veces cometemos el error en la vida práctica de citar como actor al representante. Y no, aunque formalmente el representante es el que firma la demanda, aunque el representante es el que comúnmente elabora la demanda, el que comparece físicamente a juicio, no lo hace por su propio derecho, sino en representación del titular del derecho. Por tanto, el representante no es sustantivamente el actor, sino solo formalmente. Materialmente es su representado. El que presenta la demanda o en cuyo nombre se presenta. La explicación es reiterativa de lo que hemos visto con antelación. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, no tenemos una definición de actor, sino una explicación. En el artículo 12, párrafo 1, inciso A, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se establece, son partes en el procedimiento de los medios de impugnación los siguientes. A, el actor, que será quien estando legitimado lo presente por sí mismo
o, en su caso, a través de representante en los términos de este ordenamiento. De esto podemos deducir que el actor es quien promueve el medio de impugnación, es quien ejerce la acción. Pero sigue pendiente nuestra pregunta, ¿quiénes son titulares de la acción? Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alex. Tratando de encontrar quiénes son estas personas o entes de derecho legitimados para promover los medios de impugnación previstos en la ley general que tiene ese título, citamos el artículo 13, que en su párrafo 1, inciso A, y sus distintas fracciones, establece lo siguiente: la presentación de los medios de impugnación corresponde a, inciso A, los partidos políticos, a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos, 1, los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado. En este caso, solo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados. 2. Los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales o sus equivalentes según corresponda. En este caso deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos del partido. Y 3, los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultado para ello. Vean cómo el legislador nos ha dicho que actor o titular de la acción son los partidos políticos. Como los partidos políticos son personas morales, no pueden actuar de manera inmediata y directa por sí mismos. Tienen necesidad de actuar por conducto de los órganos que los representan. Los órganos que los representan están aquí mencionados en estas 3 fracciones, ya sea el representante ante el órgano administrativo electoral responsable, caso en el cual solo puede actuar ante esa autoridad, no ante otras, o bien los integrantes de los comités directivos de los partidos políticos, con independencia de que sean de carácter nacional, estatal o municipal, y con independencia de la denominación del órgano de dirección. Aquí se denominan comités, pero no necesariamente ha de denominarse comité el órgano de representación. Y estos órganos de representación solo tienen facultades en el ámbito territorial que les corresponde. Si se trata de un órgano municipal, solo en el municipio en donde funge sus actividades de representación del partido político, o bien en un distrito electoral uninominal, sea de carácter federal o de carácter local, o bien en toda la entidad federativa o en todo el territorio nacional. Depende de qué órgano estemos hablando y de qué integrantes de estos órganos de representación. También tienen esta facultad los que han sido designados representantes conforme al estatuto de cada partido político. Y por supuesto, puede haber representantes de otra naturaleza, por ejemplo, los apoderados o bien los mandatarios.
que obtienen esta representación de la celebración de un acto jurídico denominado poder o de un contrato denominado mandato. Habrá que analizar en cada caso quién otorgó el poder o quién otorgó el mandato para saber si está o no facultado para ese efecto. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alex. Los ciudadanos. Los ciudadanos también están facultados o legitimados para promover los medios de impugnación. Pero vean una circunstancia especial que está prevista en este inciso B. Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. Volveremos al final sobre alguno de estos temas relativos a representación de ciudadanos y candidatos. Los candidatos deberán acompañar el original o copia certificada del documento en el que conste su registro. Obviamente, su registro como candidato ante el instituto electoral competente, ya sea el nacional o alguno de los institutos electorales locales. Inciso C. Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, a través de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación electoral o civil aplicable. Ya se amplió el panorama de legitimados para ejercer la acción electoral. No solo son los partidos políticos, no solo son los ciudadanos, no solo los candidatos, sino también las organizaciones políticas y las organizaciones de ciudadanos. Estas organizaciones políticas, en el contexto del derecho electoral, les denominamos agrupaciones políticas nacionales. Por eso la expresión organizaciones o agrupaciones. En el orden federal son agrupaciones políticas nacionales, en el orden local, agrupaciones políticas locales de cada entidad federativa. Pero los ciudadanos se pueden organizar para fines políticos por cualquier otro medio, no necesaria y únicamente mediante agrupaciones políticas, sino en otro tipo de organización. Puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad civil, una asociación civil, una sociedad cooperativa, como quieran. Nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles es una ley formalista, de tal manera que considera sociedad mercantil a toda organización de personas que asuma las formalidades de las sociedades mercantiles, con independencia del fin que persigan. De tal manera que una sociedad anónima, constituyéndose de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, puede tener un fin político y finalmente ser una organización de ciudadanos para fines políticos. Y por eso aquí el legislador, en términos generales, hace referencia a organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos. Y finalmente tenemos a los candidatos independientes. ¿Quiénes son los titulares de la acción procesal electoral? Los partidos políticos, los ciudadanos, los candidatos de partido, las organizaciones de ciudadanos, las agrupaciones políticas y los candidatos independientes. Ya tenemos por lo pronto
una enumeración de quiénes son estos titulares de la acción procesal electoral. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alex. Tenemos aquí la representación gráfica de lo que acabo de decir. De acuerdo al artículo 13 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, los legitimados para impugnar o titulares de la acción procesal electoral son los partidos políticos, los ciudadanos, los candidatos de partido, las agrupaciones políticas nacionales y locales, las organizaciones de ciudadanos, pueden ser nacionales y locales también, o bien pueden ser nacionales, regionales, locales, municipales, etcétera. Pueden organizarse a nivel nacional o solo a nivel estatal o de la Ciudad de México, o solo en un municipio, o solo en una población, en un pueblo, o bien abarcar 2 o 3 o más entidades federativas. De ahí que puedan las organizaciones libremente ser nacionales, regionales, estatales, municipales o de cualquier otra organización a nivel territorial. Y finalmente, los candidatos independientes. Esta es la enumeración que hace la ley, que hace el legislador en el contexto del artículo 13 de nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Vamos a la siguiente lámina, Alex. Vamos a hacer una revisión. Ya tenemos lo que nos propone el legislador en el artículo 13 de la ley. Pero ahora hagamos un recorrido por toda la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para llegar a la conclusión de si lo enumerado en el artículo 13 es correcto y es completo, o si ha sido en la normativa difuminada en el contexto de esta ley, superada la enumeración que hace el artículo 13. Y vamos a empezar por el recurso de apelación. No tomo en cuenta el recurso de revisión, recurso administrativo, porque es un recurso administrativo. En consecuencia, no hay proceso. Hay un procedimiento de revisión ante los órganos del Instituto Nacional Electoral, pero no hay juicio, no hay proceso, no hay sentencia, no hay partes. Por eso queda excluido de este tema el recurso de revisión. Si el tema es titulares de la acción procesal electoral, solo tenemos que ocuparnos del tema procesal electoral, constituido por los recursos y juicios electorales. Y empezamos con el denominado recurso de apelación. Vamos al artículo 45 de la Ley General. El artículo 45, en su párrafo 1, establece: podrán interponer el recurso de apelación, inciso A, de acuerdo con los supuestos de procedencia previstos en el artículo 40 y 41 de esta ley, los partidos políticos o agrupaciones políticas con registro a través de sus representantes legítimos. Sí, en esta diapositiva ya no repetí este inciso A porque establece lo mismo que ya habíamos visto: partidos políticos y agrupaciones políticas, y nos dice el legislador, con registro. En la ley solo se reconoce a las agrupaciones políticas registradas, sean nacionales o sean locales. Los partidos políticos y las agrupaciones pueden
comparecer por conducto de sus representantes legítimos. Y el inciso B, en el caso de imposición de sanciones previsto por el artículo 42 de esta ley. Por eso es que he anotado el inciso B, en el caso de imposición de sanciones previsto por el artículo 42 de esta ley. Y al hacer la enumeración de quienes pueden promover el recurso de apelación, el legislador nos dice, 1, los partidos políticos en los términos señalados en el inciso A del presente artículo. 2, los ciudadanos, por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. Es reiterativo de lo que ya hemos leído en el artículo 13 de esta ley. 3, las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos a través de sus representantes legítimos de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación aplicable. Tampoco nos aporta algo nuevo esta fracción tercera del inciso B del artículo 25. Sin embargo, la fracción cuarta del inciso B establece que pueden promover el recurso de apelación las personas físicas o morales por su propio derecho o a través de sus representantes legítimos, según corresponda y de conformidad con la legislación aplicable. Veamos cómo aquí el legislador ya incluye una novedad: las personas físicas o morales. Si ya no hay una limitación en este tema o en esta materia, porque habla de personas morales en general. No hace ninguna limitante. No se limita, mucho menos se limita a personas morales denominadas partidos políticos, sino que usa la expresión genérica. Y en este apartado, en consecuencia, podemos tener como legitimados, como titulares de la acción procesal electoral, a cualquier persona, a todas las personas. Veamos el artículo 42. Establece este artículo 42 en su párrafo 1. En cualquier tiempo, el recurso de apelación será procedente para impugnar la determinación y, en su caso, la aplicación de sanciones que, en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, realiza el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Claro, la remisión no está actualizada. Se refiere al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. No tenemos ya vigente este código. Ahora tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en esta Ley General se establecen los procedimientos sancionadores, clasificados en 2 especies: procedimientos sancionadores ordinarios y procedimientos sancionadores especiales, de lo cual puede resultar una sanción a cualquier, déjenme decirlo en términos mucho más generales, a cualquier ente de derecho, sea o no sea persona. Porque aquí tenemos también un problema de que estamos acostumbrados a hablar de personas y hablamos de personas como sinónimo de sujetos de derecho, pero persona y sujeto de derecho no son sinónimos.
Sujeto de derecho es lo que nos enseñó Kelsen en su oportunidad. Todo centro de imputación normativa o todo ente susceptible de tener derechos y deberes jurídicos. Pero no todos los sujetos de derecho son personas. Hay sujetos de derecho con personalidad y sujetos de derecho sin personalidad jurídica. A pesar de ser centros de imputación normativa, a pesar de ser entes titulares de derechos y deberes, no todos son personas. En nuestra materia, únicamente los partidos políticos son personas. La Ley General de Partidos Políticos les otorga esta calidad legal, pero no es un reconocimiento que se haga de todos los entes que participan en el derecho electoral. No hay una sola norma que atribuya a las coaliciones la calidad de personas. No hay una sola norma jurídica que atribuya a los frentes como asociación de partidos políticos la calidad de personas. Tampoco tenemos la calidad de persona atribuida a las agrupaciones políticas nacionales. No he revisado las 32 leyes locales. No sé si alguna le otorgue personalidad jurídica a las agrupaciones políticas, locales, por supuesto. Me atrevería a decir que no existe ninguna disposición. En cambio, en el artículo 3, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos, podemos leer: los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los organismos públicos locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Sí, no todos los entes de derecho son personas, pero aquí además el legislador en materia de sanciones está abriendo el abanico de sujetos legitimados para ejercer la acción procesal electoral en materia de sanciones. Las personas físicas, no dice los ciudadanos, las personas físicas, menores o mayores de edad. Si un menor de edad es sancionado, o incluso si un menor de edad fuera víctima de un hecho antijurídico, tendríamos que preguntar si este menor de edad tiene o no derecho a ejercer una acción procesal electoral. Si quieren después, bueno, después volveremos al tema de menores de edad. Lo dejo enunciado de momento. Todas las personas físicas, sean o no sean ciudadanos, por tanto, sean o no sean nacionales, pueden ser incluso extranjeros, que estén en materia de sanciones legitimados para ejercer la acción procesal electoral, fueron sancionados por la autoridad electoral, tienen derecho a defenderse en el contexto del derecho procesal electoral, con independencia de cualquier otro ámbito del derecho en el que puedan ejercer alguna acción en contra de la autoridad. Así que aquí la expresión personas físicas es amplísima. Ya difícilmente podemos decir
a qué personas físicas se refiere el legislador. Para mí es sin límite, en tanto se trate de un sujeto sancionado. Y lo mismo en las personas morales. No solo a las personas morales de derecho electoral, como son los partidos políticos, sino cualquiera otra persona moral, un sindicato, una cámara de la industria, del comercio o de cualquier otra actividad económica. Las cámaras tienen personalidad de acuerdo a la ley de la materia. O bien una sociedad civil o sociedad mercantil. Aquí lo que les legitima para poder impugnar es el hecho de haber sido sancionados. Por tanto, tienen derecho de promover el recurso de apelación. Y esto nos abre un universo amplísimo. Ya no podría yo acotar quiénes son los titulares de la acción procesal electoral. En materia de sanciones, cualquiera. Cualquier ente de derecho, sea o no sea persona. Y veamos la fracción quinta de este mismo tema en materia de sanciones. Los dirigentes, militantes, afiliados, adherentes o simpatizantes de un partido político. Sí, amplísimo también. Militantes, afiliados, adherentes o simpatizantes, mayores o menores de edad, nacionales o extranjeros, porque participante como militante o afiliado, pues seguramente solo los ciudadanos, porque son los que tienen derecho de asociación para ingresar o constituir un partido político, pero simpatizante no requiere ser un nacional, no requiere ni siquiera ser ciudadano, con independencia de que partidos políticos como Morena y el Partido de la Revolución Democrática aceptan militantes a partir de los 15 años de edad. Entonces pueden ser menores militantes, afiliados o adherentes o simpatizantes. Difícilmente creo que pueda haber dirigentes, aunque pudiera haber un apartado de militantes menores de edad. Nada lo impide. Si tienen derecho a formar parte del partido político, tienen derecho también de agruparse y de tener una representación en los órganos del partido político en el cual militan. Y por tanto tienen derecho también, si son sancionados, a promover los medios de impugnación. Solo estoy en el supuesto del artículo 42. No hablo de sanciones intrapartidistas, que es otro tema, y que tendríamos que analizar también con todo cuidado. Y luego el inciso C de este artículo 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. En los supuestos previstos, o en el supuesto previsto, perdón, en el artículo 43 bis de esta ley, pueden promover el recurso de apelación los partidos políticos que se encuentren en periodo de prevención o en liquidación por conducto de sus representantes legítimos al momento del inicio del periodo de prevención. Pero la parte importante e innovadora es la fracción segunda. Las personas físicas o jurídicas que se ostenten como acreedores del partido político en liquidación por propio derecho o a través de sus representantes. El artículo 43 bis
de la misma Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece que el recurso de apelación será procedente para impugnar la resolución del órgano técnico de fiscalización del instituto que ponga fin al procedimiento de liquidación y los actos que integren ese procedimiento que causen una afectación sustantiva al promovente. Si sabemos que los partidos políticos, por las razones previstas en la ley, pueden perder su registro. Al perder el registro, obviamente quedan disueltas o disueltos los partidos políticos. Como toda persona moral, al quedar disuelta la persona, necesariamente tiene que entrar en liquidación. La liquidación es el procedimiento por el cual, con el activo que tenga el partido, se deben pagar todas las deudas a su cargo y, en su caso, determinar un activo remanente. Muchas veces las deudas son mayores que el activo y no se alcanza a pagar todo. Por tanto, se pagará en términos similares al concurso de acreedores en materia civil o a la quiebra en materia mercantil. Pagarles de manera proporcional hasta donde alcance, proporcionalmente pagar a todos los acreedores. Y vean cómo de los actos derivados de este procedimiento administrativo electoral de liquidación, los acreedores pueden comparecer y promover recurso de apelación en contra del instituto por las actuaciones llevadas a cabo en este procedimiento de liquidación. Personas físicas o personas morales. Vuelve a utilizar el legislador la palabra personas jurídicas, a diferencia de la fracción cuarta del inciso B, en donde usa la expresión personas morales, pero son las mismas. Personas físicas, personas jurídicas o personas morales o personas ideales o personas artificiales son conceptos sinónimos, expresiones sinónimas. Así como persona natural, persona física, persona humana, persona real, son expresiones sinónimas también. ¿Cuál es el requisito? Ostentarse acreedor del partido político en liquidación. Cualquier acreedor, persona física, persona moral e incluso sujetos sin personalidad jurídica que se ostenten acreedores pueden promover el recurso de apelación para poder controvertir actos o resoluciones del procedimiento administrativo electoral de liquidación de un partido político. ¿Algún comentario, duda, observación, pregunta hasta esta parte? ¿O estamos con muchas novedades que resulta difícil abarcar los temas? Cuando me asignaron el tema, me pareció un tema sumamente sencillo y al estudiarlo, al preparar para nuestra clase de hoy, advertí toda la complejidad que tiene. No es un tema fácil, es un tema complicado en el que tenemos mucho que estudiar y, por supuesto, tenemos mucho que aprender también. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alex. No es culpa de Alexander, sino que algo pasa con nuestro sistema que está un poquito lento, pero no obstante la lentitud es, creo que, un instrumento seguro para una mejor comprensión o más fácil comprensión de los temas, porque si solo fuera la explicación verbal, pues no vamos atendiendo todo. En cambio, con el auxilio de estos instrumentos es un poco más fácil.
Para el juicio de inconformidad, realmente no tenemos ninguna, bueno, solo una novedad. El juicio de inconformidad solo podrá ser promovido, estamos citando el artículo 54 de nuestra ley procesal, solo podrá ser promovido por A, los partidos políticos, y B, los candidatos, exclusivamente cuando por motivos de inelegibilidad la autoridad electoral correspondiente decida no otorgarles la constancia de mayoría o de asignación de primera minoría. En todos los demás casos, solo podrán intervenir como coadyuvantes en términos de lo establecido en el párrafo 3 del artículo 12 de la presente ley. 2. Cuando se impugne la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos por nulidad de toda la elección, el respectivo juicio de inconformidad deberá presentarse por el representante del partido político o coalición registrado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Aquí todavía se dice Instituto Federal Electoral. No hemos hecho la adecuación correspondiente, a pesar de que ya pasaron 8 años de la reforma de 2014, pero nos falta una revisión integral de nuestra ley para actualizarla a las otras leyes electorales. Veamos en este tema. Partidos políticos, ninguna novedad. Los candidatos, de acuerdo al artículo 13, los candidatos excepcionalmente pueden ser actores. Y aquí se precisa con todas sus letras. Los candidatos exclusivamente cuando por motivos de inelegibilidad la autoridad electoral correspondiente decida no otorgarles la constancia de mayoría o de asignación de primera minoría. En la asignación de primera minoría estamos hablando de candidatos a senadores. En los demás casos, solo se trata de los candidatos que, siendo triunfadores, no se les entregue la constancia de mayoría y validez por considerarlos inelegibles. En ese caso, como el agravio es directo al candidato, el candidato está legitimado para promover el juicio de inconformidad. En todos los demás casos, solo puede comparecer, en todos los demás casos de procedibilidad del juicio de inconformidad, solo puede comparecer como coadyuvante y, por supuesto, coadyuvante de su partido. No estamos hablando del candidato independiente, sino en este supuesto de coadyuvancia, solo de los candidatos postulados por partidos políticos. Si el partido político promueve por cualquiera otra causa que no sea la inelegibilidad del candidato triunfador, si promueve el juicio de inconformidad, su candidato solo puede comparecer como coadyuvante, no como actor, nunca como tercero interesado. En términos de la ley, ya veremos en el caso concreto si pudiera o no, en algún supuesto, comparecer como tercero interesado. De momento nos quedamos solo con el texto de la ley. No vamos todavía a la jurisprudencia. Los candidatos, exclusivamente cuando sean inelegibles o declarados inelegibles, podrán promover el juicio de inconformidad. En los demás casos, no. Y párrafo segundo, o párrafo 2, mejor dicho, solo se refiere a la elección de presidente de la República. ¿Por qué solo a la elección de presidente de la República y no también en el caso de diputados y senadores? Si las coaliciones, con la diversidad que existe en la ley de partidos políticos, se pueden coaligar solo para la elección de diputados, o solo para la elección de senadores, o solo para la elección de presidente de la República.
pero el legislador escogió solo este supuesto. Y es la primera vez que nos habla de coaliciones como sujeto titular del derecho de acción. La demanda de nulidad de elección de presidente de la República podrá ser presentada por el representante del partido político o de la coalición correspondiente. Agregamos entre los sujetos legitimados para promover los medios de impugnación y en específico el juicio de inconformidad a las coaliciones. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Esta exposición o este análisis es en orden progresivo, numérico, de los artículos y medios de impugnación regulados en nuestra ley. Por eso, a continuación está el recurso de reconsideración en términos del artículo 65 de nuestra ley procesal. ¿Qué es lo que establece este artículo? A diferencia de otros, vamos a encontrar, bueno, vamos a la lectura y luego les digo la diferencia. Artículo 65, párrafo 1. La interposición del recurso de reconsideración corresponde exclusivamente a los partidos políticos por conducto de, inciso A, el representante que interpuso el juicio de inconformidad al que recayó la sentencia impugnada. Inciso B, el representante que compareció como tercero interesado en el juicio de inconformidad al que le recayó la sentencia impugnada. Inciso C, sus representantes ante los consejos locales del Instituto Federal Electoral que correspondan a la sede de la sala regional cuya sentencia se impugna. E inciso D, sus representantes ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral para impugnar la asignación de diputados y de senadores según el principio de representación proporcional. Párrafo 2. Los candidatos podrán interponer el recurso de reconsideración únicamente para impugnar la sentencia de la sala regional que, inciso A, haya confirmado la inelegibilidad decretada por el órgano competente del Instituto Federal Electoral o, inciso B, haya revocado la determinación de dicho órgano por la que se declaró que cumplía con los requisitos de elegibilidad. Párrafo 3. En los demás casos, los candidatos solo podrán intervenir como coadyuvantes, exclusivamente para formular por escrito los alegatos que consideren pertinentes dentro del plazo a que se refiere el inciso A del párrafo 1 del artículo 66 de la presente ley. Una diferencia del recurso de reconsideración con los demás medios de impugnación. Es el único medio de impugnación que tiene triple naturaleza jurídica. Es un recurso procesal propiamente dicho, es un juicio de nulidad electoral y es un medio de control de constitucionalidad y de convencionalidad en materia electoral. Un tema sumamente interesante. Si revisamos nuevamente el texto, artículo 65, párrafo 1, inciso A, la interposición del recurso de reconsideración corresponde exclusivamente a los partidos políticos por conducto de, inciso A, el representante que interpuso el juicio de inconformidad al que le recayó la sentencia impugnada. ¿Sí? El juicio de inconformidad es primera instancia ante la sala regional competente. Si quien compareció a juicio
de inconformidad no está de acuerdo con la sentencia dictada por la Sala Regional, obviamente estamos hablando de elección de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y en el caso de senadores, también de primera minoría, si la sentencia que no acepten puede ser impugnada mediante recurso de reconsideración en segunda instancia ante la Sala Superior. Aquí es un auténtico recurso procesal. Aquí la reconsideración es una auténtica segunda instancia después de la primera instancia que constituye la Sala Regional competente. Este recurso de reconsideración de esta naturaleza surgió con la reforma de 1993-1994, cuando se derogó el sistema de autocalificación política de la elección de diputados y senadores al Congreso de la Unión. En todo el tiempo anterior, de 1987 a 1993, los colegios electivos de diputados y senadores eran la última instancia en la calificación de las elecciones. Al derogar el sistema político de autocalificación de la elección de diputados y senadores, deja de existir, por supuesto, el colegio electoral. Y las sentencias del Tribunal Electoral que dictan las salas regionales, en esa época era Tribunal Federal Electoral, 1993, ejerció sus facultades jurisdiccionales en la elección de 1994, las sentencias de las salas regionales, que antes eran revisadas por los colegios electorales, se tornaron en sentencias impugnables ante la sala de segunda instancia. Así se denominó la sala revisora de las sentencias de inconformidad de las salas regionales, sala de segunda instancia. Y se instituye el recurso de reconsideración, y así subsiste actualmente en términos del párrafo 1, ya leímos, inciso A e inciso B. Inciso B, el representante que compareció como tercero interesado en el juicio de inconformidad. Por eso les decía, cualquiera de los partidos que comparecieron al juicio de inconformidad, ya como actor o como tercero interesado, pueden promover el recurso de reconsideración. O los representantes ante los consejos locales del instituto que correspondan a la sede de la sala regional cuya sentencia se impugna. Y la otra hipótesis, los candidatos en materia de elegibilidad, con independencia de que sean declarados inelegibles o que habiendo sido declarados elegibles, la sala regional haya revocado esa declaración de elegibilidad. Este es un supuesto importante de procedibilidad del recurso de reconsideración. No es el único, pero veamos cómo en materia de legitimación el legislador ha incluido partidos políticos y candidatos, al igual que sucedió en la materia de juicio de inconformidad. Pero no nos da otra opción. ¿Quién más está legitimado para promover el recurso de reconsideración? Se quedó el legislador solo con esta norma que resulta ya anacrónica y por supuesto que es incompleta. ¿Por qué? Porque el recurso de reconsideración, de acuerdo al artículo 61, párrafo 1, inciso B, el recurso de reconsideración solo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales
en los casos siguientes. Inciso B, en los demás medios de impugnación, el inciso A se refiere al juicio de inconformidad que ya comentamos, en los demás medios de impugnación de la competencia de las salas regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución. Aquí está el carácter híbrido que les decía en materia de reconsideración. Procede el recurso de reconsideración cuando la sala regional competente hubiera declarado la inconstitucionalidad de la norma aplicada. Pero el tema es mucho más complicado. Cuando vean recurso de reconsideración, ya verán todos los supuestos en que procede el recurso de reconsideración. No solo es cuando la sala regional haya determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución, sino también cuando deja de resolver sobre este tema, o cuando declara la constitucionalidad, y más aún cuando el tema es de convencionalidad. Sí, las hipótesis de procedibilidad del recurso de reconsideración se han multiplicado de manera impresionante a favor de los justiciables. Afortunadamente, no se ha quedado en los supuestos que establece la ley, pero el tema de legitimación, ¿quién es el titular de la acción procesal para promover recurso de reconsideración? Ya no está completo el catálogo en la ley. La ley se quedó pequeña, se quedó reducida a el recurso de reconsideración procesal cuando se trata de impugnar sentencias en el juicio de inconformidad. Pero todos los demás supuestos ya no están previstos. ¿Quiénes están legitimados para promover el recurso de reconsideración? Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alex. Legitimados para promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Artículo 79. La cita es parcial, porque si el juicio es para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el único legitimado es el ciudadano. Sin nadie más, obviamente ciudadano y ciudadana. Sí, y yo casi no uso esto que llaman lenguaje incluyente o inclusivo. Me parece innecesario y la Real Academia Española de la Lengua, en un estudio serio, desde la Real Academia a la que respeto, ha dicho que el lenguaje no tiene sexo. E incluso en un estudio importantísimo, ha dicho que muchas palabras no se pueden decir en femenino, por el origen etimológico, como es el caso de presidente y de muchas otras actividades profesionales o específicas o especializadas. Sí, lo digo con todo respeto para quienes usan el lenguaje incluyente y lo digo con todo respeto para ustedes, mujeres y hombres. Sí, cuando hablo como lo he hecho tradicionalmente, no excluyo a nadie. Además, para mí, y lo tengo por escrito en uno de mis libros, para mí la igualdad como principio es una y debe ser una convicción y una conducta, más que un discurso, más que un lenguaje. Si nos conducimos con respeto de ese principio de igualdad, no es necesario que utilicemos el lenguaje incluyente. Si usamos el lenguaje incluyente, pero no somos respetuosos, pues solo estamos fingiendo lo que no hacemos y lo que no sentimos. Sí, para mí la igualdad es una convicción, es un principio y es una conducta. Actuar con respeto para todos
para todas. Ahora, usar la expresión todas, todes y todos, me parece, perdónenme, me parece absurdo. Lo respeto, lo escucho y lo respeto, pero no lo uso. Sí, con respeto a todo mundo también. Hubo algún tiempo en el que, como profesor de Derecho Familiar, quizá hice algunas críticas al grupo LGTT, ya no sé, no es falta de respeto, sino falta de conocimiento, porque creo que son LGTB y creo que 3 Ts más el signo más o algo así por el estilo, para diferenciar tantos grupos que no están en el catálogo de mujeres ni de hombres y para poder respetar a todos. ¿Para qué los clasificamos? ¿Para qué los subdividimos? Respetemos a todos como son y con eso es más que suficiente. Y actuemos cuando seamos parte de los órganos de autoridad, actuemos con respeto, con justicia y bajo el principio de igualdad para todos. Sean como sean, se conduzcan como se conduzcan. Es un derecho humano ser cada quien como quiera ser. Si ellos respetan a los demás, todos los demás tenemos el deber de respetarlos también y tratarlos de manera igual, sin diferencias, salvo que la diferenciación sea en apoyo, sea para combatir la discriminación. Bien, entonces decía, ¿quién es el titular del derecho subjetivo o derecho humano de acción en el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano? Pues evidentemente solo quien tiene la calidad de ciudadano o ciudadana en el contexto de nuestro sistema normativo nacional. Nadie más. Solo mujeres y hombres que cumplen los requisitos constitucionalmente previstos para adquirir la ciudadanía, en defensa de sus derechos políticos. Y vean cómo aquí también se hace referencia a la actuación por propio derecho o por conducto de representantes, porque este es un tema excluido en el artículo 13, la representación. Y este juicio procede cuando se hacen valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales. ¿Cuáles son los derechos político-electorales? No son únicamente los que vienen enumerados, enunciados en la ley: derecho a votar, derecho a ser votado, derecho de asociación para formar partidos políticos, derecho de afiliación a los partidos políticos, derecho para formar parte de los órganos de autoridad, pero muchos otros más. No son los únicos. Derecho a la información. Ahora estamos viviendo afortunadamente un tiempo y prácticas nuevas, prácticas diferentes. Pero hace no más de 20 años, los estatutos de los partidos políticos parece que estaban guardados en cajas de seguridad con 7 candados, con 7 llaves. Solo los dirigentes, y no todos, tenían acceso al conocimiento del estatuto de cada partido político. ¿Cuánto cobraban los dirigentes de los partidos políticos? Era otro secreto. ¿Quiénes constituían los órganos de dirección de los partidos políticos? Permanecía en secreto. Hasta que ya bajo el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algunos ciudadanos pidieron información de estos puntos bueno, hasta la lista de militantes, quienes militan en un partido político. Tampoco se podía decir,
Y en las primeras sentencias que se dictaron en esta materia, se llegó a sostener por la Sala Superior que la calidad de militante de un partido político era un dato reservado, solo debería de ser conocido por el militante, porque hacerlo del conocimiento público era exponer al militante a la crítica social. ¿Sí? ¿Cuánto hemos avanzado en todos estos temas? ¿Cuáles son los derechos político-electorales del ciudadano? Son múltiples, ya no podríamos ni siquiera hacer un catálogo de estos derechos, que pueden ser defendidos mediante este juicio para la protección de los derechos político-electorales. Muchos temas quedan incluidos bajo este juicio, que afortunadamente es un medio de impugnación eficaz que ha hecho justicia a los justiciables y ha mantenido el sistema democrático nacional a golpe de sentencia y de jurisprudencia. Ahora, por ejemplo, el derecho a ser votado ya no solo es el derecho a aparecer en la boleta electoral y recibir los votos, sino el derecho a ser precandidato, siendo militante de un partido político o sin ser militante, cumpliendo los requisitos de la convocatoria del partido político. Hay partidos políticos, y lo acabamos de ver en la jornada electoral de Morena el fin de semana pasado, para elegir a sus representantes, se aceptó a todos los ciudadanos con el único requisito de en ese momento afiliarse al partido o bien demostrar que ya eran militantes del partido. Que hasta ese grado ha llegado la apertura, pero decía el derecho a ser votado, derecho a ser precandidato, derecho a participar en la precampaña, derecho a ser proclamado triunfador al interior del partido si se obtiene la mayoría de votos, derecho a ser declarado candidato al interior del partido, a ser postulado como candidato ante las autoridades competentes para solicitar su registro, el derecho a ser registrado, en consecuencia el derecho a hacer campaña política, el derecho a aparecer en la boleta electoral, el derecho a recibir votos, el derecho a ser proclamado triunfador si obtiene el mayor número de votos, el derecho a obtener constancia de mayoría y validez, el derecho a ocupar el cargo previa protesta constitucional, el derecho de ejercer el cargo, y ahora hemos agregado el derecho a percibir la remuneración correspondiente y al ejercicio en circunstancias adecuadas del cargo para el cual fue electo y por todo el tiempo para el cual fue electo. Veamos cómo lo que antes veíamos de manera sencilla, derecho a ser votado, como derecho a recibir votos el día de la jornada electoral, se ha ampliado, afortunadamente, de manera favorable para los políticos y candidatos a partidos políticos. Candidatos de partidos políticos, perdón. Y todo esto protegido por el juicio para la protección de derechos político-electorales. Un tema sumamente importante. ¿Quién está legitimado para ejercer la acción respectiva? Solo el ciudadano o ciudadana que sienta el agravio de un acto de autoridad o de un acto de su partido o incluso de su organización civil o como sea, electoral o mercantil inclusive, si está en procedimiento de constitución del partido político. O los integrantes de organizaciones políticas que estén organizados conforme a la legislación electoral, porque si están organizados conforme a la legislación civil o de otra naturaleza, tendrán que recurrir a las vías correspondientes. Sí, el tema es
muy interesante, aunque la legitimación para ser titular de derechos del derecho de acción procesal electoral solo corresponde a ciudadanas y ciudadanos. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alex. Legitimados para promover el juicio de revisión constitucional electoral. Solo los partidos políticos. Según el texto del artículo 88, párrafo 1, el juicio solo podrá ser promovido por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos. Entendiendo por esto, si leeríamos el artículo 88 en su totalidad para tener el concepto completo, pero quiero continuar para concluir en una parte y mañana continuar con los otros temas. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alex. Legitimados para promover el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Se hizo de manera precipitada esta adición a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que no tuvieron tiempo los legisladores de dedicarle un capítulo especial al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Y por tanto, se limitaron a, eso sí, le dieron elegantemente el título del libro, se limitaron a expedir o agregar un libro sexto con el rubro del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que tiene solo 2 artículos, el 109 y el 110. Nada dijeron de la legitimación, de la procedibilidad, nada. Se limitaron a este artículo 110, párrafo 1, para la tramitación, substanciación y resolución del recurso previsto en este libro, serán aplicables en lo conducente las reglas de procedimiento establecidas en esta ley y en particular las señaladas en el recurso de apelación contenidas en el título tercero del libro segundo. Se acabó. ¿Quiénes están legitimados? Nada se estableció. Nada. Porque lo que previeron es que para la tramitación, para la substanciación y resolución del recurso se aplicarán las reglas generales y las particulares del recurso de apelación. Pero, ¿y para la legitimación? Nada. En fin, creo que hasta ahí acabaríamos en la sesión de hoy. No, como ustedes podrán observar, no hago alusión al juicio laboral, justamente por no ser de carácter electoral, sino laboral, aunque la competente es la sala regional, en algunos casos la sala regional competente por razón de territorio y la sala superior en el caso de los órganos centrales. El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral, todavía así está, no se ha hecho la adecuación, es un juicio laboral regido o regulado en nuestra ley procesal electoral, pero para mí no es materia electoral. Por tanto, no entro al estudio de este medio de defensa. Y tampoco hago referencia al juicio, a las controversias laborales de los servidores públicos adscritos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde el tribunal es patrón, demandado, juez, es todo.
Sí, para mí los juicios laborales todos, tanto en contra del tribunal como en contra del Instituto Nacional Electoral, deberían de ser competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o incluso de un tribunal especializado para la materia electoral, pero no competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero ese es otro tema que no tocaremos. Y lo mismo tenemos el juicio electoral y los asuntos generales en donde se siguen resolviendo controversias de naturaleza electoral, pero como están previstos solo en la jurisprudencia, no en la ley, no entraremos al análisis de la legitimación en esos casos. Es la sala superior o las salas regionales las que determinan en qué casos se reencausa la impugnación a juicio electoral o a asunto general y, en su caso, si está o no legitimado el impugnante para ejercer esa acción innominada, diría yo, porque no está expresamente prevista en la ley, aunque por supuesto son medios de defensa bien establecidos en la jurisprudencia y en la práctica, porque hace falta que existan, se substancien y se resuelvan. Muchos asuntos que yo califico de controversias constitucionales en materia electoral han sido resueltos en juicio electoral y bien hecho. Sí. Bien, son ya las 6:56. No tenemos oportunidad de preguntas y respuestas o evasivas. Si tienen ustedes preguntas, por favor anótenlas y mañana empezaríamos nuestra sesión con sus preguntas, observaciones, comentarios, lo que quieran, opiniones inclusive, y platicamos sobre esos temas. Para después continuar, no sé, Alex, ¿en qué diapositiva nos quedamos? ¿En qué número? Número 20. En la 20. Creo que tenemos como 28 nada más, ¿verdad? 26. 26, nos quedan 6, así que mañana a ver qué inventamos para entretenernos durante 2 horas. ¿Sí? El tema es sumamente interesante. Lo que ahora hemos hecho ha sido solo enunciativo en realidad, aunque hemos explicado varias cosas, ha sido enunciativo. ¿De quiénes son los titulares? No sé, aunque tengo mi concepto y ya lo platicaremos el día de mañana. Les agradezco mucho su atención. Anoten sus preguntas, por favor, si hay, sus observaciones, sus comentarios, lo que hayan visto en la vida práctica, las dudas que tengan de la vida práctica sobre este tema, por supuesto, y mañana platicamos de ello. ¿Sí? Les agradezco mucho su atención. Buenas tardes y nos veremos mañana. Gracias, Alexander, por todo tu apoyo. Sin tu apoyo no hubiera podido desahogar este par de horas que hemos tenido con nuestros compañeros diplomandos. Gracias por todo. Un gusto, doctor. Mañana nos vemos. Nos vemos mañana, Alexander. Gracias. Hasta luego a todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego.